Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Y acá estamos, en un nuevo episodio del podcast Psicología al Alcance. Mi nombre es Ignacio Choyes, soy psicólogo y estamos acá para utilizar la psicología para ayudarte a que tus metas estén cada día más al alcance. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de las inseguridades. Un tema que es bastante complicado, aunque no lo parezca, porque la realidad es que no hay mucho que decir acerca de las inseguridades. Y es un tema que a la vista por ahí parece sencillo. Pero ya vamos a ver que hay cosas que la mayoría de la gente no ve y que terminan siendo la causa de por qué transitar una inseguridad es tan difícil, ni hablar superarla. Y es que yo estoy seguro que vos que me estás escuchando, en algún momento te sentiste inseguro, pero además seguramente en algún momento hayas sentido una inseguridad que permanece hasta el día de hoy, una o muchas. Esa inseguridad que no se va más, esa inseguridad que ocupa más espacio del que debería. Bueno, esa es la primera regla que hay que entender, y es que, como todo, en psicología, hay cosas que te pueden ayudar y otras cosas que no. Es decir, la inseguridad, si la utilizamos para adaptarnos, como motivación, como mejora, es realmente una inseguridad que nos va a servir. Ahora, si la inseguridad nos bloquea, nos inhibe, no nos permite hacer las cosas que queremos, es realmente donde se vuelve una inseguridad patológica o una inseguridad mala, nociva. Es que, por ejemplo, es natural sentirnos incómodos. Es natural sentirnos inseguros en algún sentido. Cuando vamos a arrancar un nuevo trabajo, cuando vamos a arrancar un emprendimiento, cuando vamos a arrancar una nueva carrera, cuando nos mudamos, cuando vamos a un país donde no hablan nuestra lengua nativa, hay un montón de situaciones que nos pueden hacer sentir inseguros, pero de la forma en la cual aparece la inseguridad es realmente la forma para darnos cuenta si estamos ante una inseguridad buena o una inseguridad mala. Y es que, ¿qué es la inseguridad? La inseguridad es la certeza de que yo no estoy seguro de que lo que estoy haciendo ahora me va a dar lo que yo quiero tener, ahora o en un futuro. Eso es la inseguridad, para resumirlo en una frase. Y es que muchas veces sucede que nos agarramos mucho al ámbito superficial, cuando en realidad nos tendremos que estar agarrando al ámbito profundo, al ámbito pleno. Para esto voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco más. Bien sabido es que las inseguridades se agarran mucho de lo superficial. Y es que es lógico, pero se agarran de la superficialidad para ocultar algo interno. Ejemplo, yo voy a arrancar un emprendimiento de, no sé, maquillaje, por ejemplo. Entonces, mi motivación va a ser, mirá, cuando arme el logo va a quedar excelente. Mi feed, pero no sabes lo que va a hacer, va a quedar terrible. Imagínate lo que va a pensar esta persona cuando vea mi feed, mi Instagram y que estoy emprendiendo. ¿Sabes lo que se va a morir de la envidia? Mis TikToks van a ser los mejores. Se van a ver re bien. ¿Sabes lo bien que voy a ver yo al lado de mi logo? Pero va a estar genial. Si yo tengo la motivación de quiero ser el mejor maquillador de Argentina. Quiero maquillar en este programa tan importante. Quiero algún día poder maquillar en esta película que tanto me gusta. La idea es la misma, emprender, pero la motivación es diferente. Una va por el lado superficial y otra va por el lado más profundo, desde el propósito, desde lo pleno. Y esto sirve para entender que las inseguridades van hacia lo superficial, pero en realidad es algo interno. Porque las inseguridades son las que provocan que nosotros adjudiquemos al afuera un montón de controles que nosotros no tenemos en nuestra vida. Las personas inseguras, la realidad es que no saben lo que quieren. ¿Por qué? Porque en el ejemplo del maquillaje, cuando yo arme mi logo, arme mi feed, haga mis TikToks, la persona ya se ponga envidiosa, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Si no hay un propósito, no hay nada pleno, y es ahí donde se cae, y dejo el emprendimiento. Soy una persona que no sabe lo que quiere. La superficialidad nos lleva a solamente enfocarnos en lo visible, cuando en realidad nos tendríamos que enfocar en el interior. Y esto es muy importante porque las inseguridades se agarran de eso. Es decir, las inseguridades se sostienen con el afuera. Es decir, la otra persona es la que nos va a decir si nosotros valemos o no valemos, si nuestras ideas son correctas o no, si nuestro cuerpo es aceptable o no. Imagínense hasta qué punto llega.
Y esto, por supuesto, no es que lo hacemos de manera consciente, es una forma inconsciente. Pero fíjense, todo episodio de inseguridad radica en lo que va a pensar el otro. Que a ver, no estoy diciendo que seamos una persona que no nos importa un carajo todo, no estoy diciendo eso. Como tampoco estoy diciendo que la culpa sea de la afuera. Porque este es un discurso que se está repitiendo mucho y hay que cortarlo de una vez por todas. Y es que estamos pensando de que si las personas dejan de tratar ciertas cosas como inseguridades y dejan de castigarlas, inmediatamente vamos a solucionar nuestras inseguridades. Cuando en realidad eso es una completa farsa. Es mentira, no va a suceder. No estoy diciendo que no tengan que haber cambios sociales. Es decir, la sociedad realmente ayuda muchísimo a las inseguridades, hay que decirlo. La sociedad ayuda a que tengamos inseguridades. Pero no las generan. No las generan. No te dejes engañar, la sociedad no genera ninguna inseguridad. La sociedad lo único que hace es aumentar o disminuir sobre algo que ya existe. Entonces, si yo tengo una inseguridad, la sociedad me va a ayudar a superarla, es decir, la va a disminuir o la va a aumentar. Va a aumentar la tensión de esa inseguridad, ¿cómo? Criticándome por esa inseguridad. Pero nunca la genera, la generamos nosotros. ¿Por qué? Porque esa es una forma de no hacerse responsable de las cosas. Esa es una forma de decir, bueno, cuando el otro cambie su percepción sobre mi inseguridad, entonces a mí me va a dejar de generar inseguridad. Cuando eso es falso. Por esa razón es que es muy importante dejar de pensar que la causa está en el afuera. Puede suceder que en el afuera se potencian muchas cosas, y eso es cierto. Como dije, la inseguridad se ve potenciada en la sociedad. La verdad es que la sociedad no ayuda un carajo. Pero pensar que la causa está en el afuera es erróneo. Eso solamente genera estrés, porque nos sujetamos a eso en particular, nos sujetamos al afuera, a que el afuera nos va a decir cuándo podemos estar de buen humor y cuándo de mal humor. Y por esa razón es que existen personas que, por más que tengan una inseguridad, no les afecta lo que les diga el afuera. Entonces ahí, por más que la sociedad lo potencie, realmente a esa persona no le genera nada. Esa es una persona que tiene laburadas sus inseguridades. Como también hay una persona que superficialmente parece no tener problemas. ¿Quién nunca conoció a alguien que hace realmente excelente su trabajo o es muy buena haciendo algo y sin embargo tiene una inseguridad haciendo eso? Cuando nadie le dice que está mal o nadie le genera la inseguridad. Bueno, eso es lo que prueba que realmente, por más que la sociedad ayude o no a la inseguridad, la inseguridad siempre va a ser interna y siempre va a ser mía. Por ende, la solución siempre va a estar de mi lado. Por más que también haya que hacer un cambio social, la inseguridad siempre va a estar en mi control. Yo voy a ser el único que lo va a poder solucionar. Las personas inseguras normalmente son personas que necesitan aprobación de los demás. Normalmente son personas que se comparan con los demás, que son inflexibles, que se ofenden muy, muy rápido, que no tienen tolerancia a la frustración, que se burlan de los demás, pero ojo, no lo vayas a burlar de ellos porque se enojan. Son personas que se quejan mucho y no solucionan nada, porque piensan que siempre los de afuera son los que tienen que cambiar, cuando en realidad los que tienen que cambiar son ellos o nosotros, si nosotros tenemos una inseguridad. Y esto quiero aclarar, esto es un ámbito inconsciente, no es que la persona literalmente hace esto de manera consciente, hay algunos que sí, ojo. Pero la realidad es que muchas de estas cosas que estoy comentando suceden en un ámbito inconsciente. No nos damos cuenta que eso sucede. Y por esa razón es que muchas veces nos damos cuenta de dónde viene esa inseguridad. De por qué tengo esta inseguridad. De por qué no puedo ser libre. De por qué me inhibe, no puedo hacer esto. Y es justamente donde acá se desprenden la desconfianza, la duda, la culpa. Y es justamente eso lo que hay que atacar. ¿Cómo solucionamos entonces este problema? Las inseguridades surgen por personas que no tienen autonomía. La inseguridad nace de la falta de autonomía. Las personas autónomas son las personas que pueden sentirse inseguras en algún momento, pero las van a trabajar y las van a superar. La autonomía es la respuesta a no estar inseguro en cualquier ámbito, en cualquiera. Porque si nosotros no tenemos nuestra autonomía, la va a tener el afuera. Imaginémonos a una persona autónoma como una persona dentro de una burbuja. Y las inseguridades son agujas que entran a la burbuja, no la rompen en una totalidad, en algunos casos sí, pero son agujas que entran y dejan un agujero donde entra aire. Es ahí donde se genera una inseguridad. Las personas, por más autónomas que sean, si se sienten no tan autónomas o no tan en el control de cierta situación, les va a generar inseguridad. Entonces,
Cuanto más autonomía tengamos, más responsables seamos, más conscientes de que somos realmente nosotros los que generamos las cosas que nos pasan, somos realmente nosotros los que atraemos cierto tipo de personas, somos realmente nosotros los que nos podemos dar cuenta de nuestro entorno y aún así seguimos acá. Somos nosotros realmente no los culpables, pero sí los responsables de que nuestra vida cambie, de cómo queremos vivir nuestra vida. Las personas inseguras normalmente viven pendiente del afuera. El afuera es el que les va a decir si pueden seguir o no seguir. El afuera es el que les va a determinar el humor del día. El afuera básicamente es el que va a tener el control de su vida. Y es que ese es el primer paso para ser autónomos y por ende para empezar a solucionar una inseguridad. A grandes rasgos, ser autónomo es la respuesta a tener la menor cantidad de inseguridades posibles. O las inseguridades malas, no las inseguridades buenas. ¿Cómo podemos ser más autónomos? En primer lugar, no tenerle miedo a hablar con nosotros mismos o con un profesional o con lo que sea, nuestras cuestiones internas. Es decir, dejar de culpar al resto, dejar de culpar al afuera por lo que nos pasa y empezar a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo nosotros para que eso esté pasando. Porque si a nosotros nos pasan cosas es porque nosotros dejamos que pasen. Sin importar lo que sea, por supuesto hay excepciones, pero la gran mayoría suceden porque nosotros dejamos que pasen, porque no ponemos límites, porque no nos respetamos y esperamos que los otros nos respeten. Esa es la clave para superar una inseguridad. Pero entonces, para hacerlo un poco más visible, el primer paso para poder ser autónomo, además de hacernos responsables de lo que nos está sucediendo, de lo que podemos construir, permitirnos el error, permitirnos equivocarnos, porque realmente el error es lo que enseña a cómo hacer las cosas bien. Realmente lo que hay que hacer es primero identificar la causa de esa inseguridad. ¿Por qué nos sentimos inseguros en este ámbito? ¿Qué es lo que nos está generando inseguridad? ¿Hasta qué punto yo puedo soportar que alguien me diga algo sobre ese tema? ¿Cuál es el punto exacto que me hace perder el control? ¿Cuál es el punto exacto que me hace enojar de manera descontrolada? O que me hace ponerme triste de manera descontrolada. Esa es la clave, encontrar los puntos. Pero para eso es muy necesario la autoindagación. Es muy necesario ser consciente, es muy necesario realmente deconstruirse. Realmente repensarse todo. Para más información pueden ver el primer episodio del podcast donde hablamos mucho de los entornos y que justamente explicamos un poco mejor cómo es esto de poder ser más conscientes y de poder hacernos responsables realmente de lo que nos sucede. Siempre, por supuesto, tomando el control de las cosas que nosotros podemos hacer, no del resto. Ahora sí, vamos a pasar a la sección de preguntas que va a estar brutal. Así que bueno, recuerden que estas preguntas me las pueden hacer en Instagram. Siempre antes de grabar dejo una cajita y ustedes me pueden hacer las preguntas que quieran, siempre y cuando, por supuesto, relacionado al tema que ya votaron previamente. Así que bueno, vamos a responder las preguntas y vamos a clarificar muchas cuestiones acerca de la inseguridad.